Tengo que acordarme de que la cámara siempre tenga la barra roja, porque ayer hice un buen programa, pero no grabé video porque se me olvidó prender la cámara. Pero hoy sí. Así es que voy a iniciar el programa de hoy. Bueno, bienvenidos amigos a otro programa de Conversaciones en Movimiento. Yo voy a retornar a, a otro programa más de la serie sobre las parejas. Y el día de hoy voy a comentar el tema de los hijos, ya que biológicamente una de las razones principales para formar una pareja es la de formar una familia y tener hijos, criarlos, desarrollarlos, apoyarlos, salvaguardarlos, protegerlos, todas esas cosas que se hacen en todas las especies por la descendencia, ¿no? Por los hijos. Y en ese sentido, pues, ese es el programa de hoy. No todas las parejas se forman para formar familia. Como dije, las necesidades de pareja son de tres tipos: biológicas, psicológicas y sociales. De tal manera, pues, que es bastante factible y cada día se está viendo más la formación de parejas sin ningún interés de procrear hijos. O sea que hoy me voy a dedicar a aquellas que sí conciben necesario la procreación o la adopción o la tenencia de hijos para la crianza. Porque es un sentimiento natural que exhiben muchos seres humanos, que es la necesidad de centrar en una nueva vida el propósito de la que tienen, de la vida que tienen, ¿no? O sea, hay gente que puede perfectamente encontrar otros propósitos de vida que no tienen nada que ver con el desarrollo de un tercero. Pero en el caso de las personas que se llaman nutritivas, la necesidad de criar, esa es la palabra, se da. Se da por razones de tipo emocional. Hay personas que necesitan verter todo su amor, toda su experiencia y toda su energía en ver a otros realizarse. No solo los padres tienen esa necesidad, hay veces que hay otros personajes en la familia, como los tíos, que hacen de sus sobrinos el propósito central de su vida. Es lo que se llama la vocación de padres. De tal manera, pues, que hoy voy a comentar sobre mis opiniones de lo que significa tener hijos. La gran mayoría de nosotros tiene los hijos sin estar facultado para tener hijos. Es un proceso complicado porque la gran mayoría de nosotros, los que hemos tenido hijos, los hemos tenido en la juventud. Y en la juventud uno tiene una serie de carencias de conocimientos y de experiencia que es como que si le dieran a un joven piloto un avión complejo de operar, ¿no? Tendrá mucha energía, tendrá mucho conocimiento teórico, pero no tiene ningún conocimiento práctico. De tal manera de que yo diría que la casi totalidad de los jóvenes padres abordan la paternidad o maternidad sin saber mucho cómo hacerlo, por instinto, como se hace en el mundo animal. O sea, a una tigra ninguna escuela la prepara para ser madre tigra. Simplemente en sus genes y en el comportamiento de su manada están los recursos que ella necesita para cuidar y proteger a su cría y darle de comer
y mantenerla y entrenarla para que se desenvuelvan en la vida felina. Igual pasa con los humanos. El problema es que la complejidad del mundo humano es más grande que la complejidad del mundo animal. En la complejidad del mundo animal hay solamente tres directrices: mantenerse vivo, comer y, y cazar si eres un predador, o huir si eres una víctima, ¿no? Un alimento de otra especie. En el mundo humano hemos creado una sociedad compleja, con reglas, con una serie de requisitos de participación social que hacen que los que, los que nacen para asumir posiciones en esa estructura social tengan que ser educados, entrenados. Algunos dirían adoctrinados, o otros dirán evangelizados. Lo cierto es que se necesita pues que estos jóvenes tengan la posibilidad de prepararse para la sociedad en la cual van a vivir. Tengo que verificar que esto se está grabando. Ahora sí. Entonces, bajo ese aspecto, encontramos dos hijos en esa primera década entre los 20 y los 30. Muchos llegan sin planificación. Muchos llegan cuando todavía los padres están estudiando. Muchos llegan cuando los padres han empezado a construir un cierto patrimonio familiar, por lo tanto hay carencias. Y eso, la llegada de un niño a un hogar, a una pareja, es una bendición por una parte y es un cambio trascendental en la calidad de vida de la pareja, porque ahora van a tener que centrar todo su esfuerzo, su atención, su concentración a cualquier hora del día o de la noche en la protección del niño o de la niña, pues. Entonces, en ese sentido, pues, eso afecta el equilibrio de la pareja. Pueden pasar tres cosas. Antes de decirles las tres cosas que van a pasar, voy a hablar primero de dos tipos de niños. Los niños que nacen sanos y los niños que nacen enfermos. Si los niños que nacen sanos son un reto para la pareja joven, los niños que nacen enfermos por alguna razón, que requieren atención especializada o requieren la participación de los dos padres en forma mucho más activa, la situación es más crítica para la estabilidad de la pareja. Es simplemente que requiere apoyo, soporte a la pareja que comienza con un hijo enfermo. Requiere la asistencia del Estado a través de profesionales capacitados o la asistencia privada si es que las personas tienen recursos, o la asistencia del núcleo familiar, los padres de la esposa o del esposo, que le metan la mano y le ayuden a esa pareja, porque de lo contrario va a ser muy difícil que esa pareja pueda soportar la carga de criar en los primeros meses o años de vida a un niño con un problema cardiovascular, con un problema gastrointestinal y con muchos otros problemas que sabemos que se pueden presentar después del nacimiento, bien sea de naturaleza congénita o de naturaleza adquirida. Entonces vamos a concentrarnos no en esos casos, que podríamos hacer un programa especial sobre cómo manejar los hijos enfermos. Pero me voy a dedicar entonces ahora al hijo sano o a los hijos sanos. Dígame si son morochos o tripochos, como decíamos allá en Venezuela, tripocho, trillizos. Bueno, en esos casos, evidentemente, es importante tener entonces, como dije, tres tipos de comportamiento. El comportamiento
completamente maternal, donde el hombre se dedica a producir los recursos materiales, económicos y logísticos para que la mamá pueda atender a sus hijos y por lo tanto tiene una dedicación exclusiva. La mayoría de las veces tiene que dejar el trabajo, por lo menos esos primeros meses. Se aconseja en las sociedades más sofisticadas, donde hay una gran protección social, se le da unos permisos de maternidad a las mujeres para que pasen los primeros años de su vida con sueldo pagado, atendiendo a su bebé, porque reconocen la importancia vital que tiene para la supervivencia y estabilidad eventual y el crecimiento y desarrollo del bebé estar con su madre y no estar con una nodriza o estar metida en una sala todo el día durmiendo, ¿no? La interacción con los padres es importantísima, pero sobre todo con la madre en esos primeros meses. Aquí se llama permiso postnatal. Muchos empleadores lo tienen y yo estoy de acuerdo con eso. Se ha determinado que los niños que pasan los primeros meses con su madre intrínsecamente interactuando son más sanos y se desarrollan mejor, sobre todo en las áreas del lenguaje y en las áreas emocionales también. Entonces, ese es un esquema, el esquema de la dedicación exclusiva de la madre. El segundo esquema, que también puede darse, aunque es más poco frecuente, es que el padre hace el papel de madre y la madre produce. En el pasado eso no se veía, pero ahora se está viendo mucho porque si la madre es la que puede producir el dinero suficiente para mejorar la calidad de vida de la pareja recién parida, como se dice, recién venida de hijos, pues la mamá va a seguir trabajando y será el hombre el que orqueste todo lo necesario para que el niño esté atendido esos primeros meses, esos primeros años de vida, ¿no? Y por supuesto, ya ustedes supondrán que la tercera opción es que sea equivalente. Equivalente, ¿no? En todos los casos deberían participar los dos. Cuando me estoy refiriendo se da por entendido que los dos tienen que ser partícipes, pero estoy hablando del tiempo de contacto con el bebé. ¿Cuál pasa más tiempo de contacto con el bebé? ¿Y cuál tiene que trabajar fuera? Y terrible sería la situación que se da en muchos países donde los dos tienen que salir a trabajar afuera para pagar la persona que cuida al bebé. Una de esas paradojas más insólitas donde la mamá tiene que pagarle a alguien para que cuide a sus hijos, cuando debería ella ser la pagada para cuidar al hijo. Entonces resulta que ella tiene que ganar dinero para pagarle a la señora que cuida al hijo. Yo no estoy muy seguro hasta qué punto se han hecho estudios sobre la eficacia de los niños cuidados en forma privada por terceras personas. En la mayoría de los casos, por lo menos en la comunidad hispanoamericana, los niños ahí se ven ayudados por los abuelos o por las hermanas, por los hermanos de la pareja, ¿no? Que eso le da cierta garantía de que el bebé está en buenas manos. Porque los primeros meses son difíciles. Hay que entender el lenguaje del bebé. Luego llegamos al final del primer año, el niño ya empezó a moverse, ya empezó a adquirir un nivel mayor de riesgo, porque ahora no está todo el tiempo en la misma habitación, ahora se mueve, gatea o que ya camina, se mueve por la casa y entra entonces una etapa peligrosísima que son los accidentes. Entonces hay que empezar por proteger la casa o preparar la casa para la etapa exploratoria del niño. La etapa en la cual el niño empieza a ejercitar sus piernas, sus manitos y su cabecita que empieza a inventar cosas. Y hay que prepararse entonces para que todas esas cosas sean educativas, divertidas, alegres, pero que no sean peligrosas, ¿no? Y eso es también una responsabilidad de los padres. La parte de socialización también es importante en esos primeros
años es importante que el niño también conozca a otras personas que no sean sus dos padres o sus dos abuelos, sino que entre en contacto con otros niños. Hay que ponerlo a jugar. La forma en que los niños se desarrollan psicosocialmente es a través de los juegos. No solamente desarrollan su destreza manual, su apreciación de los objetos y de la lógica de los objetos, de cómo funcionan en el espacio a su alrededor, sino que si en esos espacios donde ellos están experimentando de todo, porque ellos en ese momento son científicos, todo les da curiosidad y para todo genera un experimento. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo hago aquello? ¿Qué pasa si yo muevo esto? ¿Qué pasa si dejo caer esto? Esa es la vida de los niños en los primeros años. Una vida científica, la etapa científica. Y entonces, en esos años va a ser importante el desarrollo de las áreas del lenguaje. Los padres tienen entonces que dedicar bastante tiempo a comunicarse efectivamente con el bebé, tratando de ofrecerle un lenguaje diverso en materia de vocabularios. Si pudieran exponerlo a varios idiomas, todo hace pensar que eso va a ser enormemente positivo para la formación de sinapsis a nivel cerebral que haga que el bebé no, ya es el niño, que el niño desarrolle un mayor coeficiente intelectual. Es decir, que le dé plenitud a la carga intelectual con la cual ya viene genéticamente. La creencia ahorita es que la mayoría de las personas nacen con una inteligencia genética dada por la genética de los padres y de los ancestros, y eso da, como diríamos, su máximo potencial. De allí puede salir un Leonardo da Vinci o puede salir una persona severamente limitada en su capacidad de aprender y resolver problemas. Pero eso no basta. Si esa inteligencia no se desarrolla, si esas estructuras neurológicas no se interconectan, el niño nunca va a desarrollar su total potencial con el cual nació. O sea que de eso se trata, esa es la responsabilidad de los padres. Crear un ambiente biológico, psicológico y social que permita el florecimiento de esa inteligencia genética. Ese es esencialmente. O sea que si usted le dijera a una persona, padre, ¿qué estás haciendo por tu hijo? Yo estoy regando ese jardín. Yo estoy poniendo abono allí en ese jardín. Porque ahí en ese jardín hemos sembrado una matica que ya tiene una genética que la va a permitir crecer hasta cierta estatura, producir flores, producir frutos. Pero eso solo se va a producir si esa matica crece en un suelo nutritivo. Y es nuestro deber como padres nutrir ese suelo. Y no se nutre con dinero nada más. Se nutre con experiencia, con comunicación, con afectos. Es importante que el niño no solamente esté expuesto a estímulos sensoriales, por supuesto los sensoriales, al oír, a la música, que se exponga tempranamente a la música, que se exponga tempranamente a las texturas, a tocar cosas para que sepa lo que es suave, lo que es rugoso, a los sabores, a los olores. En la medida en que más oferta de estímulos tenga él, más asociaciones neuronales se desarrollan en su cerebro y más capaz va a ser el niño más adelante de usar esas mismas asociaciones para hacer de todo. Porque véanlo como una serie de circuitos que se van tejiendo, y mientras más circuitos tenga, mayor es su capacidad de procesamiento de datos. Si lo quieren ver como una computadora que ustedes mismos van elaborando a medida que ella crece a partir de un sustrato de origen genético.
la parte emocional. Los niños son sumamente sensibles a percibir cambios emocionales en los rostros de los adultos. El niño, como muchos otros animales, no es que les esté diciendo animales a los niños, es que todos pertenecemos al reino animal. Los animales no solamente comunican con sus diferentes lenguajes audibles, sino también comunican con sus gestos. Por eso es que usted se puede comunicar también con su perro, porque su perro le habla con el gesto y la cara. Él interpreta su cara y usted interpreta la de él. Bueno, sus hijos en esa primera etapa, antes de que hablen, se van a comunicar a usted por el rostro y van a ser muy sensibles al rostro que usted ponga. Así que ojo con ese rostro. Cuando usted vaya a tener momentos de ira, de violencia, de rabia contenida, trate de no exponer a su hijo a ese tipo de impresiones, porque aunque usted crea que él no entiende lo que usted está sintiendo, y de hecho no lo entiende, esa sensación va a causar un efecto de angustia, de temor y de incógnita que el niño puede no entender claramente a qué se debe, porque ese padre que siempre sonríe y esa madre que siempre está alegre, hoy está llorando y el padre mañana está gritando. Entonces es importante. Tarde o temprano la sociedad lo va a exponer a ese tipo de emociones feas, a la rabia, al odio, al desprecio, al rechazo. La vida se va a encargar de eso, pero no en los primeros años y no bajo su autoridad, no bajo su responsabilidad. Que lo aprenda él en otros ámbitos. Porque en estas fases de los primeros años, además de su desarrollo cognitivo intelectual, él está desarrollando sus áreas emocionales. Y así como se están creando sinapsis a nivel cortical en la corteza prefrontal, es aquí donde tenemos el cacumen, como dicen, en el sistema límbico, allá abajo atrás, se están formando lo que va a ser el arsenal de sus emociones. La forma en que él va a amar, la forma en que él va a sentir empatía por otros, se está empezando a desarrollar en esas áreas bajo el ejemplo de lo que él ve a su alrededor. Cuando él ve que su mamá le trae algo a su papá y se lo sirve, o su mamá se le trae algo a su papá y se lo sirve, o alguien se agacha y le hace el favor a alguien de recoger algo, todo eso lo está viendo él, y todo eso, independientemente de la escena que él está viendo, el niño también está asociando a esas escenas emociones. Él no sabe nada de eso, pero así está, así es la naturaleza. Entonces él se da cuenta de que cuando él hace un gesto bonito, cuando él se ríe, su mamá se ríe. Y entonces hay una simetría en lo que ahora se ha venido a hablar de las neuronas espejo, que no son ningún tipo especial de neuronas que actúan como un espejo, esa no es la interpretación, son circuitos neurológicos que tienden a reproducir lo que uno está experimentando en el cuerpo de otro. Entonces, en cierta forma, actúan como un espejo y por eso se les ha dado ese nombre a esos centros nerviosos. Bueno, entonces, cuando usted se ríe, él se ríe. Cuando usted está angustiado, él se pone preocupado. Cuando usted está llorando, él puede llorar. Y así él va construyendo su espectro de emociones. La interacción con otros familiares importantísima. Y luego llegamos entonces a la etapa preescolar, donde ya es importante que los padres aborden la posibilidad de dejar al hijo varias horas al día en el cuidado de otros, pero más importante, socializando con otros niños en una guardería. Y ahí entonces los padres empiezan a experimentar algo de alivio si es que no llega otro niño en ese mismo momento. Y empiezan entonces las actividades de grupo, los actos culturales, los disfraces,
Los juegos en comunidad ya no son juegos de él con su papá y su mamá o juegos de él solo con su juguete. Ya empieza él también a probar un nuevo tipo especial de juego. Juegos donde él tiene que competir, donde él tiene que asociarse, donde él tiene que llevarse bien con otra persona para poder lograr la meta de hacer algo en conjunto. Y todo esto va a ser muy importante. De más está decirles, amigos, que si por razones económicas, sociales o culturales, ustedes no están creando todo este suelo fértil que les acabo de describir, que yo diría que es un privilegio de la clase media y de la clase alta, la mayoría de la gente de clase pobre enfrenta otras realidades a las cuales me voy a referir ahora, porque hasta ahora he hablado de un segmento de la población que puede dedicarle tiempo a sus hijos, que pasa tiempo, que tiene casas, que tienen techo, que tienen agua potable, que tienen una higiene personal, de la cual se beneficia el bebé, que tienen alimentación suficiente y de calidad, proteínas, etc. Entonces, ese tipo de hogares no son comunes en muchos países, lamentablemente. Y los estados tampoco se ocupan de crear los mecanismos financieros para que la mayoría de la población tenga ese tipo de cobertura. Y así van entonces saliendo los muchachos adelante. Y ya está demostrado, por ejemplo, que los grupos familiares donde falta el padre o la madre y no hay un padre o una madre sustituta, porque puede faltar en el hogar el padre, pero a lo mejor hay un tío, o a lo mejor hay algún otro familiar, un abuelo, que ofrece el papel paterno a diferencia del papel materno. Ambos importantes. La madre porque solo hay una, no hay quien la reemplace, pero el padre sí puede ser reemplazado porque el padre es esencialmente una persona a la cual se le desarrollan afectos diferentes a los de la madre. ¿Por qué? Porque la forma en que los hombres se relacionan con los niños es un poco diferente a la forma en que las mamás se relacionan con los niños. Entonces, lamentablemente, en muchas sociedades pobres o con graves problemas socioeconómicos, hay muchas madres solteras, muchas mujeres criando hijos solas, y ya ha sido bastante establecido que los hijos de personas que se crían solos tienen más complicaciones que las que se desarrollan en una pareja armoniosa. Fíjense que pongo la palabra armoniosa porque la sola presencia de los dos padres, si viven en una pelea constante, en una guerra constante, es preferible que el niño crezca con su mamá solo a que crezca en un hogar hostil lleno de traumas de la infancia producidos por las peleas de los padres. Así es que, pero estadísticamente hay una mayor cantidad de inconvenientes en el proceso de desarrollo psicosocial del niño que no tiene dos padres o dos padres complementarios. De la misma manera en que los niños que nacen y crecen en un orfanato, evidentemente van a tener una cantidad de predisposiciones a muchos problemas derivados de esas carencias, derivados de que crecieron en un suelo infértil. No infértil, pero no un suelo natural, no un suelo apropiado. ¿Qué es lo más importante que se desarrolla en esos primeros años en el núcleo familiar? Lo primero es la transmisión no solamente del lenguaje, el lenguaje materno, el lenguaje de los padres, sino el comienzo de la transmisión de la cultura. En muchas culturas se empieza también a inducir la religión. Ahora hay un mayor modernismo, hay padres que esperan que el niño crezca, entienda lo que es una religión y decida por sí propio
su formación religiosa. Pero en la mayoría de las culturas, ciertamente en la cultura hispanoamericana, la religión es muy importante y de inmediato se empieza a inducir al niño en actos como el bautizo, la primera comunión, etcétera, la oración diaria, la petición a Dios, la fe en Dios, todo eso empieza a inducirse y forma parte, pues, del arsenal de recursos de supervivencia que las personas tienen. Se les empieza a enseñar el abecedario para que se puedan comunicar por la palabra escrita. Se les empieza a enseñar a leer. Es importante la parte de la exposición a situaciones nuevas externas. La primera visita a la playa, al mar. La primera visita a un sitio frío, a un sitio cálido. La primera exposición a la noche. Ya en forma consciente, pues, no durmiendo. Y las actividades donde hay algarabía, el ruido, la música, la fiesta. ¿Eh? Todo eso forma experiencias que van nutriendo la inteligencia y la estabilidad social del niño. Uno de los puntos críticos que se ha puesto muy de moda es cuando empezar la educación social de los niños. Yo diría que antes de empezar la educación sexual de los niños hay que preguntarse si los padres tienen educación sexual. Porque es muy difícil educar a un niño sexualmente si los padres no saben lo que están haciendo. Como eso tradicionalmente siempre ha sido un tabú, lo que han hecho los padres, en virtud de que muchos no saben prácticamente nada de la educación sexual, saben de sexo, lo han experimentado, lo han hecho, pero no están muy seguros de que lo hayan hecho bien o de que lo hayan hecho en forma natural. Hay muchos mitos sobre la sexualidad. Entonces, ante esa realidad, ellos piensan que lo mejor es ocultar la sexualidad completamente. Es decir, no darle ningún tipo de formación sexual al niño. Y por el contrario, castigar o cuestionar cualquier intento del niño de preguntar o de explorar su propio cuerpo. Cosa que es perfectamente natural, porque si ya les dije que en esta etapa del desarrollo de los niños son curiosos, ¿qué cosa da más curiosidad en el cuerpo de uno que los genitales de uno, ¿no? O sea, ahí la curiosidad no es solamente en verlo y tocarlo, sino en lo que se siente cuando se toca. De tal manera, pues, es que cuando los padres a veces encuentran a sus hijos explorando su cuerpo, a veces se preocupan muchísimo. Lo ven con exagerada preocupación, dando, pues, no sé, cuando los padres ven a sus hijos jugando en ocasiones con sus genitales, se preocupan muchísimo y le dan interpretaciones adultas a lo que están viendo. Y no se dan cuenta de que el niño no tiene en la mente las cosas que ellos tienen en la mente. Sobre todo cuando los juegos son entre sexos, o a veces hasta con el mismo sexo. Un niño jugando con el cuerpo del otro. Entonces hay que prepararse tarde o temprano para que usted se enfrente a esas realidades y se eduque con su puericultor, con su médico, con su pediatra, para que le aconseje cómo manejar esas situaciones. A mí no me gusta dar consejos de ese tipo porque no quiero lucir como un sabelotodo en ese campo. Prefiero que usted consulte con personas que conozcan su cultura, conozcan su religión, conozcan el entorno en que se desenvuelve ese niño, y esos son los que mejor están en capacidad de decirle cómo manejar la temprana expresión de la sexualidad de los niños, para que no se traumaticen,
para que lo tomen de la manera más natural y para que usted también esté tranquila o tranquilo de que todo eso son procesos normales de descubrimiento del mundo del niño. Más recientemente y vinculado también a la sexualidad infantil está el hecho de la preocupación por la interacción con otros adultos. Yo debo admitir que pasé más de la mitad de mi vida sin pensar que hubiese personas con fantasías y con intenciones lascivas relacionadas con niños. Pero la evidencia es sobrecogedora. Entonces yo incluiría dentro de las exigencias de manejar, de crear hijos, el estar extraordinariamente alertas de dónde y con quién están sus hijos y de qué tipo de personas está interactuando con sus hijos. Y esto incluye no creer que nada más personas totalmente extrañas pueden ofrecer un peligro para sus hijos pequeños. Y luego hablaremos de los hijos grandes, pero para los hijos pequeños. Eso incluye familiares, incluye clérigos, incluye autoridades, incluye a veces hasta abuelos. O sea, se ha visto de todo. Así es que los padres tienen que estar ojo avisor, pendientes de sus hijos, y ante cualquier comportamiento atípico de sus hijos en la conducta, tratar de establecer por qué el muchachito o la niñita está actuando de esa manera atípica. Porque, como les dije, la sociedad occidental ha estado un poco ciega ante el abuso infantil por muchas generaciones. En algunos casos hasta los padres toleraban el abuso infantil porque pensaban pues que cómo iban a hacer para confrontar al tío o al otro familiar o al primo o al hermanito. Entonces ahora hay que estar más consciente de eso y les estimulo a que busquen más información sobre el abuso infantil, si es que van a tener hijos, y si ya los tienen, también más apremiante que sepan todas las formas de abuso infantil, para que vayan preparando a sus hijos para disminuir la posibilidad de que eso los afecte. Y luego viene la escuela. La escuela. Cuando uno está criando, yo tuve 2 hijos, tengo 2 hijos. Y cuando yo me quejaba en los comienzos de su vida de lo complicado que era ocuparse de los niños, me decían, hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Yo no podía creer eso. Yo pensaba que cuando el muchachito se independizara más y tuviera criterio propio, yo iba a poder confiar más en él o en ella y preocuparme menos. Y cuán equivocado estaba. Porque con el crecimiento y desarrollo de los niños hay otro elemento que no hay en los primeros años, que es la personalidad del niño o de la niña. Cuando es chiquito el niño tiene su propia personalidad, tiene su carácter, algunos se ríen, otros no se ríen, unos son llorones, otros no, otros duermen todo el día, otros no paran nunca de moverse. Pero digamos que la personalidad no se hace inmanejable. Pero va a llegar un momento en el desarrollo del niño en que el niño va a empezar a ejercitar su propia personalidad. Y adivine con quién son los primeros con quien él va a ejercitar su personalidad. Primero con sus compañeros de juego en la escuela. Y segundo con sus padres. Él va a tratar de probar los límites de su paciencia y va a tratar de ganar cada vez más independencia de usted. Haciendo picos ya en la adolescencia donde él realmente tiene un solo propósito, que es deshacerse de su autoridad. Entonces hay que irse preparando para todo esto. La comunicación en la pareja es importantísimo. El criar unos hijos sola o solo tiene la ventaja de que su opinión es la única necesaria para que las cosas se hagan o no se hagan. O el estilo de hacer las cosas lo decide usted. Pero cuando usted está
En pareja, usted tiene que conciliar también las necesidades de su pareja de tener su propia visión de cómo criar a los hijos. Entonces, si usted es ateo y está creciendo sus hijos solo, puede perfectamente dejarlos acéfalos de un proceso religioso temprano. Pero si usted tiene una mujer devotamente cristiana o evangélica, bueno, ella insistirá en la formación religiosa de los hijos y usted tendrá que entonces negociar ese aspecto con ella. Si son de diferentes religiones, más o menos lo mismo. Y esto es importante porque a través de la historia las mayores guerras se han dado por procesos religiosos. O sea que a veces decidir la religión por el hijo no es nada fácil, porque en muchos casos cuando el hijo crezca va a decir, pero bueno, ¿y usted por qué me bautizaron en esta religión si esto no tiene sentido, yo no creo en esto? Entonces, todo eso va a tener que ser algo producto de los acuerdos de la pareja. Un gran reto los acuerdos de la pareja. A medida que el niño entra ya en etapa escolar, hay un factor importantísimo que entra ahora en acción. Y es que para poder él desenvolverse en el día a día, él va a tener que tener algo de dinero. Y entonces entra la crianza de los hijos en otra fase interesantísima. El manejo del dinero. La famosa mesada. Él se va al colegio y hay que darle dinero para que compre sus cosas. Y entonces aquí habrá que decidir si se le da el dinero y no se le dice el valor del dinero para que él gaste lo que quiere gastar, o si vamos a empezar a inducir en el niño el sentido del ahorro y de no gastar dinero innecesariamente, o a saber el valor real del dinero, lo que vale $0.50, lo que vale $1, para que no lo estafen a él, para que no lo engañen, ¿no? Todo eso hay que enseñárselo. Las monedas, la importancia de la matemática, wow. Pero bueno, eso va ya parte de la educación. Pero hay que mantener a ese científico experimental de los primeros 3, 4 años, hay que seguirle alimentando su apetito por la ciencia, por el descubrimiento. Yo creo que no hay enseñanza más importante para un hijo que enseñarlo a aprender. Fíjense, ¿qué le vas a enseñar a tu hijo? Yo quiero que aprenda a aprender. Porque si él va a aprender lo que yo sé, eso es todo lo que él va a saber. Va a llegar un momento en que él no va a saber sino una fracción de lo que yo sé. Pero si yo lo enseño a aprender, él puede aprender lo que él quiera. Y va a aprender toda la vida. Entonces, ese estímulo a indagar, a buscar respuestas, a buscar fuentes de información, a verificar fuentes de información, eso es una contribución importantísima en la educación de los hijos. Entonces, la etapa del dinero. Otro problema donde ustedes van también a probar qué tan buenos padres son, va a ser el asistir a sus hijos en el manejo de los conflictos. Su hijo va a pelear con los bullies en la escuela, va a pelear con la noviecita que lo rechazó, va a pelear con la maestra que lo castigó, va a pelear con mucha gente y eso va a generar dolor, rabia y una serie de emociones que usted va a tener que ayudarlo, fíjense la palabra que estoy usando, no contenerlo ni castigarlo, sino ayudarlo a manejar, a gestionar esas emociones, para que él sepa que él no puede hacer con otras personas lo que le dé la gana, que las cosas tienen consecuencias, que las consecuencias pueden ser duras, que otras personas pueden hacerle daño, bien sea por acción o por omisión. Y ir preparándolo a él en esta etapa ya de la escolaridad para manejarse él socialmente. Para que si le gusta una niña, él sepa cómo aproximarla sin ofenderla, sin que ella se sienta agredida. Igual a las niñitas,
cómo aproximarse a un joven tratando en lo posible de mantener su integridad como persona primeramente y después como futura mujer, ¿no? Entonces todo esto va a tener un papel importante los padres porque son los únicos que van a poder influenciar al hijo en esta etapa. Más adelante ya no van a poder. O sea que lo que hagan en esta primera etapa entre los 4 y los 12 años es vital. Ya después de los 12 años es la sociedad en que empieza a moldear el carácter y el comportamiento de sus hijos. En el pasado no teníamos problema porque el 90% de la atención de los hijos era hacia uno. Cada vez que ellos se encontraban ante una situación difícil de entender, volteaban la cara a verlo a uno para ver qué hacer. Pero ahora tenemos a un intruso en todos nuestros hogares y en nuestros carros y en las vacaciones, en todas partes, que es el teléfono celular o la tableta, que los mantiene cautivados, absortos, hipnotizados, ¿eh? Conducidos y manipulados científicamente para transformarlos en consumidores. Y es ahí donde ustedes van a tener que vacunar a su hijo contra la enfermedad del consumismo. ¿Cómo? No es fácil, no sé. Para serles honesto, no sé. Lo lógico diría no permitiéndoles que estuvieran expuestos a esta propaganda sistemática, porque todo ese entrenamiento, todas esas peliculitas, con todos esos jueguitos, todo eso tiene un objetivo: entretenerlo mientras lo venden, cargarlo de dopamina, hacerlo sentir placer y cuando se sienta estimulado, ofrecerle un producto o un servicio para que lo compre. Bueno, no para que lo compre él, para que los llame a ustedes para que se lo compren a él o a ella. Esta es una etapa muy vulnerable. La mente de los niños es muy fácil. Esta es la etapa en que las marcas se meten de cabeza para quedar imbricadas en las sinapsis. Ahí es donde la propaganda de marcas pretende que a su hijo para nunca en su vida se le olvide la marca de un producto. Lo hacen con jingles que son sumamente pegadizos, lo hacen con colores, gráficos, estímulos, imágenes, situaciones felices, y todo eso va quedando. Yo todavía me acuerdo de muchos comerciales de televisión que vi yo a los 6 años, 8 años en televisión. Y eso que la televisión era pobre, era en blanco y negro, se veía mal, con un rayero. Y aún así yo me acuerdo de muchos comerciales y de muchos jingles. Interesante la permanencia de los jingles en la memoria de uno. Y yo creo que no estoy solo en eso. Yo creo que todos nosotros podemos recordar imágenes de nuestra infancia plagadas de comerciales. No hay nada malo tampoco en desarrollarse uno como consumidor. Lo que no puede uno ser es un esclavo del consumismo. Que prácticamente cada decisión que uno tome a diario sea: ¿cómo hago yo para comprarme algo que no necesito? O saber si lo necesitas o no lo necesitas. Porque hay que ver la capacidad que tiene uno de justificar comprar cosas que no necesita a través de una hipótesis por las cuales sí lo necesita. Uno mismo se autovende el regalo. Bueno, se lo dice un consumidor empedernido. Aquí estoy así como en la etapa de no hagan lo que yo hice. Y aquí entramos en una etapa importantísima cuando empieza el niño consumidor, los hijos consumidores. ¿Qué es qué hacer con los hijos consumidores? ¿Darles todo lo que pidan? ¿Negarles todo lo que pidan? ¿Crearles una situación de premio y castigo donde si se portan bien se premian y si no se portan bien son castigados? Y son los productos y servicios la zanahoria que se les ofrece para que hagan lo que nosotros queremos o no. Y el balance que hay que tener para que eso no se transforme en una forma sádica de conducir
la conducta de los niños. Mira, mira, si haces lo que yo digo, mira lo que te voy a regalar. Y si no, mira el látigo con que te voy a cuerear. Mi generación pasó mucho por eso. Yo afortunadamente no lo pasé. Mis madres fueron extraordinariamente nutritivas y por alguna razón u otra crecí entre tanto amor de todos los que me rodearon que nunca tuvieron que amenazarme con nada para que yo corrigiera una conducta equivocada. Yo confiaba que si ellos me decían no hagas esto por algo. Y si ellos me decían haz esto, estudia, era por mi propio beneficio. Entonces esa es una etapa importantísima, porque más adelante ustedes se van a dar cuenta de que mucho del futuro de sus hijos va a depender de la independencia financiera. ¿Cómo ha cambiado el paradigma del desarrollo de las personas en la sociedad occidental y capitalista? En el pasado, la mayoría de los padres de mi generación decían, yo solo quiero que mi hijo se eduque. Y mi contribución es darle un título en la mano. Se pensaba que si uno llevaba a un hijo a un nivel educativo alto, sano y fuerte, con una buena condición física y además con una mente capaz de pasar exámenes y llevarlo a alcanzar un título que fuera técnico o universitario, que fuera aunque fuera un oficio, pero que supiera hacer algo por el cual pudiera recibir un sueldo o un salario o ¿cómo se le llama? Una regalía por su trabajo, un honorario por su trabajo, era suficiente. Desafortunadamente, si algo nos ha demostrado la economía actual, es que hay demasiada gente con títulos en la mano que no ganan lo suficiente para poder vivir decorosamente. Lo cual ha hecho que estas nuevas generaciones ya no vean la obtención de un título o un diploma o un certificado como garantía de que van a tener una vida útil, próspera y suficiente para tener también sus propias familias. Sino ya muchos se están cuestionando el valor de la educación. Algo que a mí me aterra. Porque si algo instiló mis madres en mí fue la pasión por aprender y estudiar. Por aprender más que por estudiar. Porque estudiar es una forma de aprender. También se aprende investigando. Cuando uno estudia lo que otro hizo. Cuando uno investiga, uno aprende lo que uno hace. Así es que tan importante es estudiar como aprender. Si no lo sabrán los que han tenido que ensamblar muebles, que podrán leerse 20 veces el manual, pero no van a aprender a armar el mueble hasta que lo armen. Y después que lo armen van a decir, aprendí a armar el mueble porque lo hice, no porque leí el manual. Hay gente que pasa la vida leyendo manuales y nunca se atreve a hacer nada. Son teóricos de la información impresa o producida por otros, pero son incapaces de desarrollar aunque sea un ensayo propio. Pero bueno, sigo para no desviarme. Entonces viene el asunto de ver en la última etapa en la cual yo creo que los padres tienen mucha relevancia en los hijos, que es la vocación. ¿Qué van a hacer esos hijos cuando pasen los 20 años? ¿Van a ser profesionales? ¿Van a ser técnicos? ¿Van a ser artesanos? ¿Van a ser artistas? ¿Qué van a hacer? ¿Qué lugar van a ocupar en la sociedad? ¿Y cómo van a ganarse la vida? ¿Van a depender financieramente de los padres? ¿Se han preparado los padres para afrontar la herencia que van a necesitar sus hijos y sus nietos? ¿O no hubo forma de hacer eso? Por lo tanto, los hijos van a tener que hacerse su propio futuro económico. Y entonces ahí está la importancia de
la enseñanza financiera. Y si usted no sabe nada de eso, no hay problema. Mi madre no sabía inglés, pero me puso a estudiar inglés. Entonces, si usted no sabe nada de finanzas personales, ponga a sus hijos a estudiar finanzas personales y métase en la escuela con ellos. A lo mejor no es tan tarde para que usted también aprenda finanzas personales. Y lo hace y lo disfruta aprendiéndolo con sus hijos. Y no le extrañe que sea sus hijos el que va a terminar manejando su dinero, ¿no? Porque es así. Los discípulos superan muchas veces al maestro. No siempre, pero muchas veces sí. Bueno, ese es básicamente lo que quería decirles hoy en relación a mis comentarios en movimiento en relación a los hijos en la pareja. Espero haberle dado unos daticos importantes sobre el desarrollo psicomotor y social del niño y los retos que tienen los padres hasta la adolescencia. Capítulo especial está el factor de las drogas, la prevención de las drogas. La prevención de las drogas empieza porque los padres no consuman drogas. Es muy difícil convencer a un niño de que no experimente con las drogas si los padres consumen drogas. Si un padre consume mucho alcohol, más del aceptable, y la madre también, es muy difícil evitar que un niño pruebe y se vuelva adicto al alcohol. Lo mismo pasa con el cigarrillo. Y ni hablar de los narcóticos opiáceos, de la cocaína, de las anfetaminas y de toda esa gama de drogas que ustedes han oído o saben y que son terribles, no solamente para la supervivencia de la especie y de los niños, sino de ustedes, porque no tienen idea de lo devastador que termina siendo la enfermedad adictiva de un hijo para los padres responsables. Para los irresponsables no les importa. Son ellos los que le compran la droga a los hijos, pero para los padres responsables es terrible enfrentar los diferentes grados de drogadicción de un hijo. Pero hay que hacerlo con amor. Con amor es la clave. Ese tiene que ser el centro de todo mensaje hacia un hijo adicto, es yo te amo. Yo te amo antes que todo. La crítica, las correcciones, todo eso tiene que ir a un segundo lugar. El mensaje que tiene que quedar claro y diáfano de los padres a los hijos es que ellos los aman y porque los aman quieren que las cosas mejoren para ellos. Que no lo vean como una cuestión de darle satisfacción a ustedes. Ya ustedes han vivido. Los que necesitan protección son ellos. Ustedes también, pero ya ustedes han experimentado muchos recursos y ya sus padres se encargaron de protegerlos a ustedes. Ahora les toca a ustedes proteger a sus hijos o a sus nietos. No es nada fácil tener hijos, pero tampoco es una tarea imposible. La gente aprende sobre la marcha. Muchas enseñanzas del pasado ya no son aplicables. Así es que tampoco usted puede criar a sus hijos como lo criaron a usted. Exactamente. Primero porque los tiempos son diferentes, los valores sociales son diferentes. Así es que usted va a tener que ir improvisando sobre la marcha, pero el valor central es el amor y la atención al detalle y el tiempo. Comparta tiempo con sus hijos porque el tiempo pasa volando. Y en su afán de hacer dinero y de ganar prestigio, el día que se voltea ya su hijo se está casando o lo están arrestando. Así es que disculpen que sea tan dramático, pero esa es la realidad. Como dice la canción de Serrat, una de las canciones que cada vez que la escucho me hace llorar por lo extremadamente tierna y extremadamente cruel. Se llama Esos locos bajitos. Son locos bajitos que nos atormentan, que son sus hijos. Y que uno no puede evitar que se equivoquen. Hay una frase que dice, uno no puede evitar que se equivoquen. Y esa es mucha de las grandes frustraciones de los padres, es cómo no pudimos evitar que se equivocaran.
equivocaciones menores o equivocaciones graves. Uno quisiera que nunca se equivocaran, que siempre tuvieran la base de la experiencia que uno ha tenido. Pero cada quien va a vivir su vida y cada quien va a tener su destino de una u otra manera. Son miles de circunstancias propias del individuo, propias de su entorno, propios de su tiempo. Hay niños que les tocó enfrentar las guerras. Hay niños que les tocó enfrentar recesiones económicas graves. Y hay niños que tuvieron la suerte de caer en un buen hogar, pletórico de recursos, con buenos familiares, tuvieron vidas bonitas. Y luego en el final de sus vidas tuvieron vidas miserables por las situaciones de la vida. A mí no se me olvida nunca la película El último emperador. Ese niño que fue tratado como un dios en la China y que terminó más avanzadamente en su vida no teniendo nada de los privilegios que tuvo antes y prácticamente siendo una persona humilde o pobre. Pero bueno, ese es el comentario de hoy. Muchas gracias por su atención. Déjame ver qué se me ocurre hablar. Mañana es sábado y aquí estamos todos tensos con la situación económica que se está viviendo en Estados Unidos y en el mundo. Es curioso. Yo soy nacido en Venezuela y llevo años preocupado por Venezuela. Y aunque ustedes no lo crean, hoy estoy más preocupado por los Estados Unidos que por Venezuela. Parece insólito que yo hoy mi preocupación sea por lo extremo de la situación que se está por presentar aquí en los Estados Unidos. A pesar de que ya la situación es extrema en Venezuela, ¿no? Pero así estarán las cosas aquí. Lo de Venezuela es porque ya se realizó y lo de aquí es porque está empezando y no sabemos cómo va a terminar. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por la atención. Si no está suscrito, suscriba, que eso me ayuda mucho para que el algoritmo de YouTube muestre mi video a más personas. Y si otras personas a lo mejor se animan a escuchar estas pláticas tan largas, pero cargadas de mi sincera opinión, de mi experiencia, de mis conocimientos y de mi tiempo, que es lo único que les puedo ofrecer a mis seres queridos, a mis amigos y a ustedes, es mi tiempo ya. Bueno, amigos, de nuevo, muchas gracias. A mí me cuesta despedirme, siempre busco una manera de despedirme épicamente. Y como decía mi madre, que tenía muy buen sentido del humor, me dice, tú siempre quieres salir de aquí épicamente y terminas saliendo hípicamente, para referirse a que yo salía corriendo siempre. Bueno, que tengan ustedes una buena noche del viernes y hasta mañana. Gracias. Stop recording.